Bueno, vamos a comenzar con este nuevo webinar. Quería saludaros y daros la bienvenida a este nuevo webinar que vamos a estar hablando de diseño predictivo, ¿sí? De diseños inalámbricos pero de forma predictiva. Y vamos a hablar un poco de a qué se refiere este término. Lo he dividido en dos secciones a todo lo que sea diseño inalámbrico. Hoy vamos a ver todo lo que sea más que nada el lado de planos, análisis de sitios. Y luego en el siguiente webinar ya vamos a estar hablando de algo más de configuración, ajuste de canales, potencias y demás. Así que hoy más que nada nos vamos a centrar en todo lo que puede ser una preinstalación. Vamos a ver obviamente otros conceptos relacionados a post-instalación y a la instalación en el momento que le estemos ejecutando, pero hoy vamos a ver del comienzo cómo realizar un diseño inalámbrico, ¿sí? Apoyándonos en algunas herramientas, sobre todo en la herramienta de Wi-Fi Planner, ¿sí? Que es una herramienta gratuita que voy a estar hablando y que también voy a mostrar de cómo utilizarla, ¿sí? Así que de eso se va a tratar el webinar de hoy. Tenéis todo el panel de preguntas habilitado, así que iré respondiendo las preguntas al final del webinar y no mucho más. Así que vamos a comenzar. Vale, lo primero que vamos a estar viendo hoy es los desafíos que vamos a encontrarnos en redes inalámbricas. Vamos a hablar de lo que es el análisis de sitio, diseño predictivo, tipos de análisis, ¿sí? Que nos vamos a encontrar, análisis en el sitio, que es diferente a lo que es el análisis del sitio en sí. Vamos a hablar de validar un proyecto inalámbrico, selección de algunos access points según el despliegue. Vamos a hablar de la herramienta que es Wi-Fi Planner y finalmente vamos a tener una sección de preguntas, ¿vale? Así que vamos a comenzar con el primer tema, que es acerca de los desafíos que siempre nos encontramos con lo que son soluciones inalámbricas, ¿vale? Aquí tengo cuatro puntos importantes que habría que tener en cuenta siempre que pensemos en un despliegue, ¿sí? El primer punto habla de lo que es interferencia de señal, que es algo que comúnmente nos vamos a encontrar, ¿sí? Y lo que dice es que las redes inalámbricas pueden verse afectadas por interferencia de otros dispositivos electrónicos. Y aquí no quiere decir que únicamente nos vamos a encontrar con interferencias de APs, sino que nos podríamos encontrar con interferencia de otros dispositivos que estén trabajando en la misma banda de operación, como puede ser un microondas, como puede ser un teléfono inalámbrico, como pueden ser dispositivos de Bluetooth. Todos los dispositivos que estén sobre la misma banda de operación pueden generar interferencias, ¿sí? Y lo que va a suceder es que en entornos de mucha interferencia va a disminuir la calidad, ¿sí? Y eso va a influir en la velocidad de la conexión, ¿sí? A medida que tengamos más interferencia, lo que sucede es que la onda de radio tiende a moverse quizás en fases y no llega al receptor de la forma que tendría que llegar. Entonces el receptor no la entiende. ¿Qué sucede en esos entornos? Lo que va a suceder es que normalmente se va a producir una retransmisión. Y a medida que tengamos más retransmisiones en una red va a ser bastante malo y eso va a impactar directamente en la velocidad. Porque el access point lo que hace a medida que detecta que hay retransmisiones, empieza a bajar la modulación, ¿sí? Tratando de llegar a una modulación más robusta. Las modulaciones más robustas como BPSK lo que tienen es que son bastante fuertes en entornos de interferencia, pero claro, va a impactar en la velocidad. Así que por un lado vamos a tener que quizás no tengamos tantas retransmisiones, pero la calidad y la velocidad no va a ser buena. Así que la interferencia es un punto importante en el despliegue inalámbrico y es lo que nos puede dar a veces bastante dolores de cabeza. Segundo punto, la cobertura, ¿sí? A diferencia de redes cableadas, las redes inalámbricas tienen una cobertura limitada, ¿sí? Las señales pueden debilitarse o perderse a medida que nos alejemos de la P. Y esto también interfiere en lo que es, más que nada, en lo que es en el concepto de FSPL, ¿sí? Voy a hacer una pregunta, ¿se ve la pantalla o no? ¿No? Vale, entonces, a ver.
Algunos me dicen que sí, otros que no. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Ahora sí se ve. Pueden confirmar. Vale, creo que sí. Ahora se ve el diseño de la red. Vale, sí, se ve lo que estaba hablando, ¿no? Interferencia de cobertura. Vale, vamos a seguir entonces. Perdón por esto, pero no me había dado cuenta. Vale. Vale, estaba en este punto que era cobertura limitada, sí, que me quedé leyendo los mensajes y por eso me perdí un poco lo que estaba diciendo, pero a diferencia de las redes cableadas, lo que es el alcance es limitado, sí, en redes inalámbricas. Y lo que estaba diciendo es que a medida que nos alejemos de la P, hay un concepto que se llama FSPL, que es pérdida de trayectoria en el espacio al aire libre. Y quiere decir que a medida que nos vayamos en distancia, alejando el transmisor, va a sufrir una pérdida. Y si a eso aumentamos obstáculos o tenemos obstáculos, la pérdida va a ser aún mayor. Solamente en espacio al aire libre, a medida que nos alejemos, vamos a sufrir una pérdida. Por lo tanto, la cobertura siempre en soluciones inalámbricas va a ser limitada. Vale, el ancho de banda compartido en entornos con múltiples usuarios conectados a la misma red inalámbrica, el ancho de banda se va a dividir y esto puede llevar a reducción en la velocidad. También hay que tener en cuenta la cantidad de dispositivos clientes que vamos a estar asociando y, y hay que tener en cuenta quizás utilizar alguna técnica de limitación sobre cantidad de dispositivos que se conectan como para balancear un poco los access points. Y finalmente lo que es la estabilidad de la conexión. Las redes inalámbricas pueden sufrir y experimentar fluctuaciones, ¿sí? Debido a diversos factores, como he hablado anteriormente, interferencia, obstáculos físicos, etc. ¿Sí? Esto puede resultar en desconexiones o una mala conexión, una conexión no fiable. Así que estos son algunos de los desafíos que nos encontramos con lo que son redes inalámbricas. Vale, respecto al análisis de sitio, es el punto de partida del diseño. En el momento que tenemos el desafío de crear este tipo de redes como integradores, vamos a necesitar plantearnos algunas preguntas, ¿sí? ¿Qué tipo de dispositivos se van a conectar? La cantidad de clientes, y aquí estoy hablando también de dispositivos. Una persona como individuo generalmente no tiene un dispositivo, sino que en 2022 se estimó un 2.9 dispositivos por persona. Estamos hablando que quizás tenemos un ordenador, un móvil, un reloj inteligente, una tablet, etcétera. Así que cada vez que hablemos de individuos, probablemente tengamos dos o más dispositivos por persona, ¿sí? El ancho de banda requerido también va a ser importante, sobre todo para fijar un SLA a medida que, o cuando nos planteemos el diseño de este tipo de redes, vamos a necesitar saber el ancho de banda requerido y eso lo podemos estimar según el tipo de aplicación. Lo más probable es que el cliente no sepa exactamente el SLA, pero es tan simple como hacer algunas preguntas como ¿para qué se va a utilizar la red? Si va a ser para redes sociales, consultar correo electrónico o para hacer, no sé, algún tipo de streaming donde el ancho de banda quizás sea mucho más alto. Entonces también va a ser algo a tener en cuenta. Proyección en el tiempo, esto quiere decir cuánto va a crecer la red en el tiempo. Hay redes que generalmente se planifican, ¿sí? Basadas en tiempo, en determinados años, ¿sí? La red puede crecer en X porcentaje de dispositivos por año, ¿sí? Entonces también habría que quizás sobredimensionar determinados despliegues, o quizás no. Pero bueno, esto también hay que consultarlo y también el entorno, ¿sí? Y el entorno aquí sí, estamos hablando de el entorno físico. Estamos hablando de dónde se va a desplegar, qué va a ser, un colegio, una universidad, un hospital, bueno, etcétera. Entonces aquí también, dependiendo del tipo de proyecto, vamos a tener más o menos desafíos, ¿sí? Así que estas son algunas preguntas que deberíamos plantearnos, ¿sí? Vale, y respecto a lo que son los análisis de sitios, vamos a abordar tres tipos de análisis. El análisis predictivo, que va a ser el que vamos a estar viendo hoy, pero luego vamos a tener análisis pasivos y también análisis activos. El predictivo nos va a permitir planificar la colocación de los puntos de accesos,
vamos a poder planificar de forma predictiva canales y potencia de transmisión antes de ubicar los AP de forma física. Y luego tenemos dos tipos de análisis más, que es el pasivo y el activo. El pasivo va a ser un análisis que nos va a permitir medir quizás intensidad de señal, ruido e interferencias. Y este análisis tiene la característica de que es un análisis que no vamos a interactuar directamente con la red, ¿sí? Esto quiere decir que yo no me voy a conectar un SSID para hacer este tipo de análisis, sino que lo podemos utilizar con algunas herramientas, ¿sí? Como puede ser Insider, como para analizar cuál es el ruido en la zona, cómo se comporta el SNR, eh, cómo veo el nivel de señal en determinado punto físico. Así que esto es un análisis pasivo donde básicamente lo que hago es escuchar. Incluso podría hacer un análisis de paquete en este punto para saber qué tipo de tráfico hay en la red, si hay retransmisiones. Bueno, es un tipo de análisis pasivo. Y también marqué que este tipo de análisis se puede hacer pre-instalación e incluso también es recomendable hacerlo post-instalación, porque también es una forma de validar que si realizamos toda la instalación completa, realmente cumpla, ¿sí?, con el objetivo o con lo que nos hemos propuesto del despliegue. ¿Sí? Tenemos que cumplir con niveles de señales, NR y demás. Y finalmente tenemos un análisis activo, que aquí sí nos vamos a conectar a la red y vamos a hacer otro tipo de medición. ¿Qué vamos a medir en un análisis activo? Generalmente vamos a medir throughput, podemos medir también roaming, ¿sí? Porque aquí sí vamos a interactuar directamente con la red. Nos vamos a conectar a la red y vamos a medir otros parámetros. Y esto sí también es un análisis que se va a hacer post instalación, ¿vale? Así que estos son los tres análisis que generalmente vamos a ver en lo que es un despliegue, ¿vale? Respecto al análisis de sitio, también se conoce como Site Survey y nos va a permitir diseñar la red desde el principio, ¿sí? Si fallamos en esta etapa, el proyecto completo puede estar en peligro, porque es muy importante tener en cuenta que vamos a estar diseñando una red desde cero. Si nos equivocamos en alguna fase de esto, lo más probable es que cuando instalemos los APs no se cumpla lo que hemos prometido. Y ahí podríamos poner en peligro el proyecto, porque quizás al cliente, imaginar, nos equivocamos en cantidad de access points. No podemos ir y decir, vale, nos quedamos cortos, vamos a añadir más access points, porque eso puede modificar un presupuesto. Entonces, es muy importante que en esta etapa no cometamos errores, ¿sí? Entonces, hay que medir tanto cantidad de APs, tipo de dispositivos, cómo lo vamos a diseñar, los desafíos que nos vamos a encontrar, ¿sí? Como comentaba antes, no es lo mismo hacer un despliegue en una empresa que en una universidad. Entonces, por eso pongo mucho foco sobre lo que son estos despliegues y los diseños previos, porque si nos equivocamos aquí, va a ser muy difícil corregirlo. Imaginar que si tuviésemos que añadir más access point, hacer un tendido de cableado nuevo, pues sería muy difícil y podríamos sufrir bastante dolores de cabeza. Así que lo mejor es siempre en esta fase intentar no equivocarnos, ¿sí? Existen dos tipos de análisis que vamos a ver, análisis visibles y análisis invisibles, ¿vale? Que esto viene muy de la mano con lo que hablé anteriormente, pero vamos a ver a qué se refieren estos dos conceptos. Ya hay varias herramientas, ¿sí?, para esta etapa y Ingenious y la tecnología que tiene nos van a ayudar a proyectar esto de forma correcta, ¿vale? Una de las herramientas que nos vamos a tener que apoyar van a ser un analizador de espectro, ¿sí? Los modelos como el SW220-230S cuentan con un analizador de espectro integrado, ¿sí? Y aquí hablamos de lo que comenté anteriormente. Esto es un análisis invisible. ¿Qué es un análisis visible? El análisis visible es, vamos al sitio y observamos, ¿sí?, los obstáculos que nos podríamos encontrar, ¿sí? Nos podríamos encontrar, por ejemplo, con paredes muy gruesas, metales, etcétera. Pero son obstáculos que podemos ver, ¿sí?, de forma visual. ¿Qué es un análisis invisible? La interferencia no la podemos ver. Entonces ahí nos tenemos que apoyar directamente en una herramienta. ¿Cuál va a ser la herramienta? Un analizador de espectro. Por suerte tenemos la capacidad, ¿sí?, de utilizar, si tenemos, ¿no?, la posibilidad de utilizar estos modelos de APs, porque ya cuentan con un analizador de espectro integrado. Y esto nos va a ahorrar bastantes costes, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es la diferencia con un analizador de espectro y otras herramientas?
que el analizador de espectro va a detectar fuentes de ruido. Esto quiere decir que va a detectar no solo access point en la misma zona, sino que va a detectar otro tipo de fuentes de ruidos, como puede ser cualquier dispositivo electrónico que esté trabajando en la misma banda de operación, como puede ser un microondas o cualquier otro tipo de dispositivo, ¿sí? ¿Qué otras herramientas tenemos? Aquí hay algunas, ¿sí? Que hay una pequeña lista como Wi-Fi Analyzer, Insider, que es la más conocida, y estas herramientas se instalan en cualquier ordenador, ¿sí? Con cualquier sistema operativo, incluso también en dispositivos móviles. Así que hay que tener en cuenta que están disponibles, ¿sí? Para distintos sistemas operativos. Pero la diferencia que tenemos con esta herramienta, un analizador de espectro, es que esta herramienta va a detectar únicamente access points, ¿sí? Esta herramienta no puede detectar fuentes de interferencia que no sean de access point, porque lo que hace es analizar las fuentes de ruido, ¿sí? Que derivan de lo que son las tramas del tipo 802.11. Entonces, puede detectar ese tipo de firma y lo grafica de alguna forma. Entonces, también son muy útiles porque nos puede decir la zona cómo está, ¿sí? Podemos tener una visión más amplia de, a nivel de interferencia, cómo se encuentra la zona. ¿Qué habría que utilizar? ¿Una herramienta u otra? Lo mejor es utilizar ambas, un analizador de espectro y una herramienta como Insider, porque si tuviésemos una interferencia que no sea un access point, esta herramienta no lo va a detectar. En cambio, un analizador de espectro sí lo va a detectar. ¿En qué zonas o en qué despliegues son más importantes una que otra? Por ejemplo, en un hospital. En un hospital donde existen, por ejemplo, distintos equipos que utilizan radiofrecuencia, quizás con una herramienta como Insider no detectamos otras fuentes de ruido. Con un analizador de espectro sí lo podemos detectar. Si tuviésemos que hacer un despliegue en una empresa, y sabemos que no hay nada extraño, podríamos utilizar únicamente Insider, pero siempre lo mejor es apoyarse en ambas, en una herramienta para algún sistema operativo y también en un analizador de espectro. ¿Vale? Hay que diferenciar, bueno, lo que comentaba anteriormente, lo que es una herramienta de análisis inalámbrico con un analizador de espectro. El analizador de redes inalámbricas solo obtiene información de lo que son APs compatibles. El analizador de espectro, bueno, detecta la fuente de ruido y esto es un poco lo que comenté anteriormente, ¿sí? Siempre intentar realizar análisis pasivos con dispositivos acordes al tipo de diseño, teniendo en cuenta el tipo de dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos desplegando, por ejemplo, una red donde se van a conectar únicamente móviles o tablets, lo ideal es que no hagamos un análisis pasivo con un ordenador, porque el ordenador tiene, lo más probable, mayor cantidad de antenas y mayor potencia de radio. Entonces, los resultados que me va a dar un ordenador respecto a un móvil, ¿sí? Va a ser distinto. Entonces, lo ideal es siempre que hagamos este tipo de análisis pasivos, hagamos análisis de acuerdo al tipo de dispositivo que encontramos en un despliegue. Si tuviésemos que hacerlo en una empresa, podríamos hacerlo de ambos lados, utilizando un móvil quizás con Insider y utilizando un ordenador con Insider, para saber el comportamiento. ¿Por qué recomiendo esto? Porque si lo desplegamos, por ejemplo, para móviles y tenemos quejas de clientes donde dicen el roaming no funciona bien o se me desconecta, lo más probable es que quizás para el tipo de dispositivo móvil fuese necesario quizás aumentar potencia o reubicar APs. Y quizás esa experiencia mala que nos encontramos en un móvil no la tenemos en un PC. ¿Por qué? Porque el PC tiene más potencia, tiene mayor cantidad de antenas. Entonces, la recomendación es, cuando hagamos este tipo de análisis, veamos el tipo de dispositivo que se conectan a la red para tratar de igualar y detectar bien qué puede estar sucediendo. ¿Sí? Otro tipo de análisis que vamos a ver es el análisis on-site, que es en sitio ya. El análisis on-site es parte crucial del proceso de diseño y optimización de redes. ¿Sí? Este tipo de análisis implica la recolección de datos directamente en el lugar donde se va a desplegar. ¿Sí? Esto quiere decir que vamos a tener que ir al sitio de forma física y hacer un análisis. ¿Cuáles son las características que vamos a encontrar en este tipo de análisis? Recolección de datos del entorno real, evaluación de la cobertura de señal e identificación de interferencias. ¿Sí? Todo lo que sea predictivo siempre nos vamos a estar basando en un tipo de proyección, pero no sabemos realmente qué puede estar sucediendo. Si tuviésemos que obtener datos, necesitamos hacer en sitio. Y aquí es donde vamos a hacer los análisis que vimos anteriormente. Utilizar un analizador de espectro,
utilizar una herramienta como Insider, medir la intensidad, vamos a utilizar analizadores de espectro, herramientas como Insider y también vamos a utilizar un análisis pasivo, ¿sí?, de la red. No nos va a interesar hacer un análisis activo a no ser que estemos migrando equipamiento, ¿sí? Pero si estamos pensando que es una red desde cero, la idea es que el análisis activo no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar para la post instalación y vamos a centrarnos en un análisis predictivo y en un análisis pasivo. Así que para todo lo que sea análisis on-site, lo que vamos a hacer es recolectar datos, ¿sí? ¿Qué datos vamos a recolectar? Generalmente interferencias, ¿sí? ¿Cómo es la zona de ruido? Y sobre todo también un análisis visual de qué problemas o obstáculos tiene esa zona, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza el análisis on-site? Diseño y planificación inicial, optimización de redes existentes, auditorías de red y expansión de la red. Como estamos comenzando a hacer este despliegue, siempre lo vamos a utilizar quizás en el diseño y la planificación inicial, pero también lo podemos utilizar en la optimización de la red existente o incluso después de la post-instalación, como lo mostré en una de las primeras imágenes, ¿sí? Lo que hay que hacer es un análisis en sitio preinstalación, pero luego de instalar todos los APs, volver a hacer el análisis para saber si cumplimos con las expectativas o con lo que hemos diseñado. Y no solo el análisis pasivo, sino también tendríamos que hacer un activo, ¿sí? Así que esto es donde, en los entornos donde se utiliza el análisis on-site. Y finalmente tenemos que validar un proyecto, ¿sí? La validación de un proyecto es una fase crítica que va a asegurar que la red diseñada y desplegada cumple con los requisitos y expectativas, ¿sí? Este proceso implica una serie de pasos para verificar la cobertura, el rendimiento y la estabilidad de la red, ¿vale? Y aquí tenemos algunos pasos, ¿sí? Requisitos de cobertura, requisitos de capacidad y requisitos de rendimiento. Aquí sí vamos a estar haciendo un análisis activo. Aquí vamos a verificar quizás requisitos de cobertura con un análisis pasivo barra activo, ¿sí? Porque podríamos realizar un análisis pasivo para ver cómo se comporta el nivel de señal sin conectarnos, y otro conectándonos y validar de cómo se comporta el roaming para saber si es estable la red. Segundo, la capacidad. Vamos a necesitar hacer una prueba de throughput. Entonces aquí sí hemos diseñado una red con un SLA, por ejemplo, de 2 megas, de 1 mega o de 5 megas, debemos verificar de que realmente se cumple, ¿sí?, lo que es el throughput. Y QoS, sí, que está relacionado al rendimiento, sí cumple también con expectativas de calidad de servicio. Esto quiere decir que dependiendo del tipo de tráfico, quizás se tenga que verificar también cómo se comportan herramientas que requieren un QoS mucho más alto, como puede ser, no sé, vídeo o voz, ¿sí? No es lo mismo diseñar una red donde se va a utilizar para voz sobre IP que una red donde únicamente se va a utilizar para navegar por Internet. Así que todo lo que sea QoS, calidad de servicio, va a necesitar otros requisitos, sobre todo el SNR tiene que ser bastante alto, el nivel de señal, ¿sí?, también tiene que ser, no ser mayor a menos 65, ¿sí? Esto quiere decir que todas las señales que sean menos 70, menos 75 no son buenas para voz sobre IP. Entonces, dependiendo del tipo de escenario, vamos a validar una cosa u otra. Y finalmente tenemos lo que son la selección de los APs. Aquí también, en base a toda la información que hemos recopilado anteriormente, vamos a saber qué tipos de access point vamos a desplegar. Primero vamos a analizar el entorno, ¿sí? ¿Dónde se va a desplegar? En un hospital, en un colegio, en una universidad, en una empresa. ¿Cuántos dispositivos se van a conectar? ¿Qué tipo de dispositivos se van a conectar? ¿Cuánto es el ancho de banda que vamos a necesitar? ¿Cuál es la zona de cobertura? ¿Dónde vamos a desplegar los APs? Así que dependiendo de toda la información que recopilemos, aquí llegamos a la fase donde vamos a seleccionar los APs. Ingenious tiene una gran cantidad de access point porque tenemos APs de estándar 5, APs de estándar 6 y APs de estándar 7, ¿sí? APs de exterior, APs de interior, APs para ubicar, por ejemplo, por habitaciones, con diferentes tecnologías. Bueno, hay una gama bastante grande de access points, ¿sí? Y según el tipo de despliegue vamos a utilizar uno u otro. Aquí he recopilado algunos factores según la vertical, ¿sí? En el caso de hospitales, ¿sí?, algunos factores a considerar: interferencias electromagnéticas, seguridad y cumplimiento normativo, cobertura y confiabilidad. Recomendaciones: APs con soporte de bandas dual y tribanda, APs con funcionalidad de seguridad avanzada, como WPA3, autenticación, segmentación, y recordar que Ingenious cuenta con AirWard,
que son APs, los APs que vienen con el analizador de espectro, ¿sí? También integran una tecnología que se llama Airward, que sirve para detectar ataques a la red. Y se va a comportar como un WIDS o IPS, ¿sí? Porque no solo puede detectar, sino que también puede bloquear determinados ataques. Así que, como puede ser un hospital, como puede ser quizás un banco que tiene requisitos muy altos a nivel seguridad, aquí la recomendación es utilizar APs de seguridad, ¿sí? Así que aquí tenemos un ejemplo de qué APs podríamos seleccionar. Colegios y universidades. Aquí tenemos otro factor, alta densidad de usuarios. Aquí vamos a hacer, o van a ser varios cientos de usuarios conectados de forma simultánea, movilidad, se van a mover por todo el entorno, aplicaciones de alto ancho de banda también, dependiendo de lo que se utilice, ¿sí? En la universidad. ¿Cuáles son las recomendaciones? APs de alta capacidad, APs con tecnología multimimo y OFDMA. Aquí ya estamos pensando en que los APs tienen que ser de Wi-Fi 6 para arriba, o sea, Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, y APs con roaming optimizado, ¿sí? Con, por ejemplo, soporte fast roaming, dependiendo siempre del tipo de validación que se va a utilizar. Así que también aquí, todo lo que sea quizás colegios, universidades, estamos hablando de escenarios de alta densidad, ¿sí? Varios dispositivos. Y el otro escenario que tenemos son empresas u oficinas, ¿sí? Seguridad y control de acceso, calidad de servicio y escalabilidad son los factores a considerar y recomendaciones APs con funcionalidad de seguridad avanzada, ¿sí? En este caso también podríamos utilizar APs con Airward para el soporte de seguridad, APs con soporte QoS y APs con gestión centralizada. Todos nuestros APs ya tienen la gestión centralizada a través del cloud, ¿sí? Así que independientemente de la tecnología que se utilice, siempre la gestión va a ser centralizada, ¿sí? Así que es algo a tener en cuenta. Y respecto a lo que es seguridad, bueno, ya hablamos de Airward. Aquí podríamos utilizar APs también de techo, o dependiendo también si es una empresa que tiene salas de reunión, se puede utilizar una AP con el modelo 215, ¿sí? Para ofrecer una cobertura solamente en una zona particular. Así que también dependiendo del tipo de empresa, se va a utilizar uno u otro. ¿Vale? Y finalmente voy a hablar de la herramienta, ¿sí? Que nos trajo aquí, que es el Wi-Fi Planner. Así que es CZ Wi-Fi Planner. Engenius presenta el Wi-Fi Planner, que es una herramienta avanzada de diseño predictivo para redes inalámbricas, ideal para escenarios tanto interior como exterior. Esta herramienta está disponible de forma gratuita, ¿sí? Para profesionales en el portal de Partners. Así que ahora voy a mostrar un poco el portal de Partners, pero recordar que tenéis esta herramienta gratuita y que lo único que requiere es un registro gratuito, ¿sí? Nos tenemos que registrar en el portal de Partners y vamos a tener acceso a esta herramienta y a otras herramientas, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales? Diseño preciso a partir de planos, cobertura y detalles técnicos, multiplantas y proyectos complejos, predicción utilizando Google Maps. Estas son algunas de las características que ahora voy a mostrar dentro de esta herramienta y algunas ventajas que tenemos es la practicidad y la potencia, ¿sí? Así que no solo es una herramienta práctica para los técnicos, sino también una poderosa herramienta de ventas, porque si estamos realizando quizás un proyecto inalámbrico, la herramienta no solo nos va a ayudar a nivel técnico, sino también sino que lo que ofrece también es que podemos exportar un reporte y ese reporte lo podemos presentar con un cliente de forma profesional. Así que también no solo nos va a ayudar en la parte técnica, sino también en la parte comercial, porque vamos a tener un reporte muy detallado de cuál es la solución que vamos a estar proponiendo, ¿sí? Así que también, luego también voy a mostrar un reporte relacionado a esta herramienta, ¿vale? Vale, finalmente vamos a ver la herramienta, ¿vale? Este es el portal de Partners, ¿sí? Recordad que el portal de Partners, buscarlo como con el dominio que es ingeniusnetworks.eu, porque si no, se puede ir al mercado americano. Así que en la región de Europa es partners.ingeniusnetworks.eu. Si aún no están registrados, os recomiendo registraros para tener acceso a esta herramienta, ¿sí? Aquí habla un poco el portal de Partners y es tan simple como hacer un clic aquí en Join Us y directamente os registras con un correo electrónico, les llega una confirmación por correo electrónico y ya vais a tener acceso, ¿sí? Aquí yo tengo el acceso y cuando estemos dentro vamos a tener esta herramienta que es EZ Wi-Fi Planner y que es la que tengo abierta aquí, ¿sí? Voy a ir nuevamente aquí al Home y aquí tengo varios despliegues, así que vamos a
ver algunos escenarios y vamos a hacer una configuración de cero, ¿sí? Así que he seleccionado algunos, como un hospital, un hotel y también un colegio, una universidad. Así que el primero que vamos a ver va a ser el del hospital. Así que generalmente todos los proyectos los tengo creados, pero si tuviésemos que crear uno nuevo, hacemos un clic aquí en crear proyecto y directamente asignamos el nombre, el país y se crea el proyecto y lo vamos a ver listado de esta forma, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es ingresar a mi proyecto de hospital y voy a ir a un plano que vamos a utilizar, ¿sí? Estos planos, ¿sí? Me los debería entregar el cliente, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a coger una planta y voy a hacer un despliegue, ¿sí? Teniendo en cuenta de que ya conozco el sitio, ya lo analicé de forma visual e incluso quizás utilicé algún analizador para saber el tipo de interferencia con los que me puedo encontrar, ¿vale? Entonces, como ya conozco el sitio, lo primero que voy a hacer, si observamos este plano, es una planta donde hay habitaciones, donde hay escaleras, donde hay una zona de ascensores. Así que lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar una zona de cobertura. Así que voy a hacerlo así más pequeño. Aquí tenemos el primer icono que dice zona de cobertura y lo que voy a hacer es marcar toda esta planta, ¿sí? Y selecciono todo. Aquí ya tengo todo lo que es la zona de cobertura. Dentro del layer, ¿sí? También podríamos desmarcar esta zona, ¿sí? Por ejemplo, la zona de cobertura. ¿Para qué? Para que sea más simple quizás la ubicación o tenerlo de forma más limpia, ¿vale? ¿Qué segundo paso voy a utilizar? Ya conociendo el tipo de materiales que tiene, voy a hacer unas marcas de materiales. Pero previamente lo que tengo aquí es un plano, pero no tengo la escala del plano, ¿sí? Yo no sé cuánto hay de punta a punta, no sé si hay 20 metros, 30 o 50. Entonces, para eso tenemos esta opción, ¿sí? Que es la escala. Y un pequeño truco que voy a utilizar es coger aquí la distancia de una puerta, ¿sí? Hago una pequeña línea y selecciono 0,85 y aplico el cambio, ¿sí? Si ahora selecciono esta opción de regla y hago una línea de punta a punta, me dice que estamos aproximadamente en los 40, 50 metros. Así que ajustó el plano, ¿sí? De acuerdo al tamaño de la puerta, ¿sí? Esto es bastante útil cuando no conocemos las distancias, ¿sí? Si ya las conocemos, bueno, podemos ajustarlas directamente con la distancia real. Si no, podemos utilizar una puerta que nos va a ayudar mucho para eso. Así que ya tengo la escala del plano. Segundo paso, voy a empezar a dibujar algunos materiales, ¿sí? Y aquí tenemos varios materiales, ¿sí? Y según el tipo de material va a tener mayor o menor pérdida. Aquí voy a utilizar, por ejemplo, una pared del tipo de concreto. Voy a hacer una línea aquí. Voy a hacer una línea de concreto también aquí. Otra línea aquí. Voy a hacer solamente algunos hasta esta habitación. Y voy a seleccionar dos. Segundo material que detecté, Pladur, sí que es drywall. Así que voy a hacer una línea aquí en Pladur, voy a hacer otra aquí, voy a hacer otra aquí, y también voy a hacer entre habitaciones, también otra línea, y también otra línea aquí, ¿vale? Y por último una aquí. Y seleccionamos dos. ¿Cómo podemos saber si estamos marcando bien las líneas con los layers? Yo podría ocultar, por ejemplo, el floor plan ahora y observar las líneas que he marcado, ¿sí? Aquí me dice qué tipo de material es. Es para saber si hemos marcado bien las líneas. Así que vuelvo a configurar el floor plan, ¿sí? Entonces hemos hecho aquí algunas líneas y podría marcar una adicional. Por ejemplo, eh, vamos a seleccionar un light door, ¿sí? Una puerta aquí, otra puerta aquí, vamos a hacerlo así, y otra puerta aquí. Vale. No, listo, ya tenemos materiales de diferentes tipos. ¿Qué es lo siguiente que voy a utilizar? Voy a ubicar los APs, pero recordar que aquí yo lo estoy haciendo para no hacerlo en todo el plano, lo estoy haciendo en algunas habitaciones. Pero si miramos el plano también, vemos que aquí hay algunas escaleras. Y estos son ascensores. Aquí también podríamos seleccionar un área, ¿sí? Que aquí lo tenemos como elevadores. Entonces, aquí podría seleccionar uno aquí, otro aquí, e incluso también, vamos a seleccionar seleccionar el material nuevamente con, por ejemplo, concreto, porque esto
sí, es concreto, así que vamos a hacer una línea aquí, otra aquí. Estamos haciendo bien a medida. Otra aquí y otra aquí. Listo. Y ahí tenemos otra zona. Y también podríamos seleccionar una zona de exclusión que nos va a servir únicamente para identificarlo. Si en esta zona no se va a dar cobertura. Así que aquí tenemos, por ejemplo, ya el diseño. Así que voy a utilizar ya aquí el floor plan y lo que me resta es añadir APs. En este diseño en particular lo que voy a hacer es añadir APs por habitación. ¿Sí? Voy a utilizar el modelo que lo tenemos aquí, que es el SW, si lo encuentro, aquí está, 215. Vale, voy a añadir una AP aquí, una AP aquí y una AP aquí. Y selecciono dos. ¿Por qué lo ubiqué así? Porque si ahora hago un head map, ¿sí? Que es presionar este botón, lo que me va a marcar es la zona de cobertura. Y si observamos, si ubico únicamente una P, con una P podría cubrir dos habitaciones, ¿sí? Así que esto dependiendo también del presupuesto del cliente, quizás lo ideal sería que exista una P por habitación, pero quizás el presupuesto no alcanza para eso. Bueno, tener en cuenta que aquí nos puede, ¿sí? Servir para saber cómo se va a comportar. ¿Qué otros ajustes podríamos realizar aquí sobre la P? Si hago un doble clic en una P, aquí yo puedo hacer determinados ajustes de planificación predictiva. Uno puede ser la potencia. Por ejemplo, voy a bajar la potencia en los APs y voy a seleccionar en el primer AP canal 1 y también canal 36. ¿Vale? Segundo AP, voy a hacer lo mismo. Voy a bajar la potencia. Vamos a cambiar también el canal para no tener interferencia, así que en 2.4 voy a seleccionar canal 11 y 40. Y en el último AP vamos a seleccionar canal 6 y vamos a seleccionar canal 44 y también vamos a bajar la potencia. ¿Vale? Si ahora ejecuto una zona de cobertura, fijaros cómo cambia. ¿Sí? Entonces, si analizamos este tipo de configuración, quizás aquí sería útil añadir una P adicional por habitación. ¿Sí? Porque hemos bajado la potencia. Si quisiésemos que solamente cubra una habitación, lo ideal es bajar la potencia, ¿sí? Para que sea más eficiente en esta zona de cobertura. Si no, lo que podemos hacer es aumentar potencia. Así que este es uno de los despliegues, ¿sí? Que podríamos utilizar. ¿Sí? Otras herramientas sí que podemos encontrar aquí es que también podemos hacer esquemas del tipo Mesh. ¿Sí? Si hago un clic aquí en Mesh, lo que me dice es añadir los grupos de Mesh. ¿Sí? Entonces añado un grupo y lo que voy haciendo es unir APs. ¿Vale? Podemos ver también algo interesante que no vemos aquí. En el Access Point voy a seleccionar canal. ¿Sí? Entonces aquí también podemos ver si la planificación de canales también es eficiente, porque estoy seleccionando canal 1, canal 11, canal 6 y vemos que no hay interferencia. Así que también nos puede servir saber la ubicación y sobre todo cuando reutilicemos canales. Porque si ahora añado una AP, por ejemplo, en la habitación 7, si estamos hablando de 2.4, necesito reutilizar el canal. ¿Qué canal voy a reutilizar aquí? Y posiblemente el canal 1, que es el que está en el otro extremo. Entonces, esta vista que tenemos aquí nos va a ser muy útil, ¿sí? Para analizar también el canal y verlo de forma visual. ¿Vale? Así que estas son otra de las vistas que tenemos. También podemos hacer un doble clic y aquí cambiar el nombre. Habitación 1, habitación 2, etc. Y algo muy interesante que tenemos en cualquier modelo de AP es el patrón de radiación. ¿Sí? Esto lo que muestra es cómo irradia la energía fuera del AP. ¿Vale? Así que según el modelo del AP, esto va a cambiar. ¿Sí? Vamos a tener el plano de elevación, el plano de azimut. ¿Sí? El plano de elevación es como si fuese una vista de perfil y el plano de horizontal o el azimut es como si estuviésemos viendo la P desde arriba. Se conoce como vista de pájaro. Entonces, aquí podemos ver que la cobertura es de 360 grados. ¿Vale? Así que en este modelo tenemos este diagrama particular. Si utilizamos otro, bueno, vamos a tener otro dibujo, otra figura. ¿Sí? Y aquí también lo que me marca, según el modelo, es el estándar. Estos son APs con estándar AX, o sea, estamos hablando de Wi-Fi 6. ¿Vale? Así que aquí tenemos un ejemplo de un diseño que podríamos desplegar, ¿sí? con habitaciones. ¿Vale?
Voy a ir al Home nuevamente y vamos a ver otro diseño. Vamos a ver, por ejemplo, hotel. Vamos a ir al hotel y vamos a ir a lo último, ¿sí? Fijaros en un hotel que el diseño es distinto, ¿sí? Ya aquí ya tenemos dibujados los materiales, ¿sí? Pero fijaros que esto es algo muy común en los hoteles, que en la habitación lo primero que vamos a tener son los baños. Entonces, si aquí observamos, ¿sí? Este plano, ingresamos por aquí, tenemos los baños y luego tenemos aquí la cama y lo demás, ¿sí? ¿Por qué estoy remarcando esto? Porque si estáis pensando utilizar APs por pasillo y tenemos el baño enfrente de la habitación, vamos a tener un problema bastante grande de cobertura, ¿sí? Entonces, quizás en este tipo de escenarios también lo recomendable es utilizar una AP, ¿sí? Por habitación o cada dos habitaciones. Por ejemplo, puedo utilizar una AP aquí y otro AP aquí, en esta zona, ¿sí? Si hago nuevamente un diagrama de cobertura, ¿sí? Vamos a ver la cobertura que tiene por dos habitaciones. Si el presupuesto nos alcanza, genial, vamos a poder añadir quizás una P por habitación y también lo que vamos a tener que hacer es bajar potencias. Así que también es otra de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Voy a eliminar este AP, voy a eliminar este AP, y voy a añadir otro AP. Vamos a ver un modelo 220, por ejemplo, y lo voy a añadir aquí. Y hago una zona de cobertura. Fijaros lo que sucede, ¿sí? Si la idea es ofrecer servicio en las habitaciones, la cobertura va a ser bastante mala, ¿sí? Fijaros, ¿por qué? Por los baños y por los materiales que hay dentro. Así que si lo ubicásemos aquí, quizás en alguna zona podríamos tener cobertura, pero en este escenario lo recomendable es que estén por habitaciones. Por eso, este es un ejemplo, ¿sí? Si realizáis un análisis de sitio y veis que tiene este esquema donde está el baño al principio, bueno, quizás lo mejor sea ubicarlos por habitación, ¿vale? Y finalmente voy a ir a un colegio, ¿vale? Aquí tenemos un colegio donde lo único que vamos a quitar, vamos a marcar primero la cobertura, vamos a seleccionar toda esta zona de cobertura y vamos a hacer en el layer que ya tenemos los materiales también, ¿sí? Aquí tenemos hormigón y todas estas zonas, ¿sí? Aquí vemos que estas paredes son gruesas, así que son paredes de hormigón, lo más probable. Aquí tenemos una cafetería y aquí tenemos varias aulas. Aquí sí podemos utilizar, por ejemplo, una P220, aquí, en la cafetería. Y respecto al aula, también vamos a ver cómo se comporta o qué tipo de materiales. Aquí parece que son paredes muy gruesas, pero dependiendo del tipo de escenario puede ser también pladur. Entonces, ¿se podría utilizar una P por pasillo? Bueno, hay que analizar de vuelta la zona de cobertura. Por este plano que estoy viendo, si estos son paredes muy gruesas, no es recomendable utilizarlo en pasillos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Ir nuevamente a P's quizás cada dos aulas o por aula, ¿sí? Para tener una zona de cobertura. Y aquí podemos, por ejemplo, añadir un 215 aquí, otro aquí. Bueno, y según esto vamos a tener la cobertura. Recordar que únicamente tengo sobre una zona que es sobre esta la cobertura. En las demás no lo tengo, ¿vale? Vamos a darle a refrescar a esto y vamos a ir nuevamente al colegio. Vale, este lo voy a eliminar porque no tengo marcado el plano. Así que vamos a mover este aquí. Vale, y aquí tenemos la cobertura, ¿vale? La cafetería y también tenemos las aulas, ¿vale? Así que también nos vamos a apoyar mucho en esto, que es un diagrama, ¿sí? Del tipo predictivo. Así que esta herramienta vamos a poder marcar zonas de cobertura, zonas de exclusión, distintos materiales y también distintas áreas. Por ejemplo, en todo lo que sea, por ejemplo, el tipo escenario, el tipo warehouse, fábricas, depósitos, bueno, vamos a seleccionar determinadas zonas, ¿sí? Por ejemplo, estanterías de metal, elevadores, como hemos visto aquí, bueno, en el gráfico o en el mapa de los hoteles que teníamos ascensores. Bueno, podemos marcar diferentes zonas, ¿sí? Y si no, nos vamos a apoyar en los diferentes materiales, donde hay desde puertas de madera, pladur, concreto, ladrillo, puertas de metal, puertas inífugas. Bueno, según el tipo de material vamos a poder dibujarlo de forma completa aquí, ¿sí?
Entonces, siempre lo recomendable es ajustar el plano según en distancia, seleccionar la zona de cobertura y luego empezar a dibujar los materiales. Cuando tengamos eso, ahí ubicamos los APs que hemos seleccionado según el análisis que hemos hecho previamente. Cuando hemos finalizado con todo esto, tenemos esta opción que es de reporte. Yo podría aquí ejecutar un reporte, ¿sí? Seleccionar Download Report y aquí seleccionar, por ejemplo, que me ejecute un reporte de una planta. Ejecuto Run y me va a crear un PDF. Yo tengo un reporte aquí ya creado, ¿sí? De un despliegue bastante completo. ¿Qué es lo que me va a mostrar el reporte? Toda esta información. ¿Sí? En este caso son varias plantas. Fijaros que si yo voy nuevamente a la aplicación, ¿sí? Voy a seleccionar este close, yo aquí cada vez que hago new, añado una nueva planta. Si estamos pensando hacer, por ejemplo, en una empresa o en un hotel o en cualquier escenario donde existan varias plantas, vamos a hacer new, aquí subimos la imagen de la planta y vamos a tener esto, ¿sí? Así que vamos a poder crearlo todo por plantas. En este reporte se ejecutó, ¿no? Sobre todas las plantas. Planta baja, planta 1, planta 3, etc. Aquí tenemos un breve resumen de lo que es el reporte, un sumario ejecutivo y finalmente el overview de las plantas, ¿sí? Nos va a marcar la zona de coberturas, los APs que hemos ubicado por plantas, ¿sí? Esto es un pequeño resumen de lo que hay dentro. Luego nos va a marcar, ¿sí? El tipo de entorno, por ejemplo, aquí tenemos zonas de cobertura, zonas de exclusión, bueno, diferentes entornos. Eh, Vamos a ver la ubicación de los APs, bueno, cómo están configurados los APs, las zonas de cobertura, zona de exclusión, bueno, lo mismo en todas las plantas. Y fijaros que aquí también me va a marcar también los canales. Aquí se seleccionó auto, pero podríamos seleccionar de forma fija los canales, ¿vale? Que aquí tenemos todo el reporte completo de todos los pisos y esto para presentar a un cliente es una herramienta de ventas bastante competitiva, ¿sí? Y es bastante interesante tenerlo, ¿vale? Así que este es el reporte que se genera en lo que es el PDF. Vale. Eh, vale, con esto hemos terminado, ¿sí? Este webinar. Así que tenemos algunos minutos si tenéis algunas dudas respecto a lo que he comentado, ¿sí? Sobre este diseño, si tenéis alguna duda de cómo se utiliza la aplicación. Bueno, nada. Espero que, espero si tenéis alguna duda que me la hagáis. Tenéis el panel de preguntas y nada, los puedo ir leyendo. Ahora me pregunta si los planos se pueden subir en otro formato que no sea AutoCAD. En realidad el formato es de imágenes, ¿sí? Es de todo formato de imagen, PNG, JPG se puede subir, ¿sí? Francisco me pregunta si tengo un procedimiento escrito en diseño. No, no tengo un procedimiento escrito en lo que es diseño porque depende del entorno. Siempre para lo que es diseño incluso se pueden utilizar algunos estándares respecto al diseño, pero en ese caso os animo a que me enviéis un correo y, y puedo comentaros un poco más. Si necesitáis algún tipo de procedimiento, sí, no tengo problema en crearlo tampoco. Quizás sea una buena idea tenerlo. El planificador no tiene en cuenta las alturas, pero tener en cuenta que el planificador sí es una herramienta que está en constante evolución, así que muchas de las características que he mostrado seguramente en el tiempo se van a ir mejorando, se van añadiendo AP, se van añadiendo cosas nuevas, así que está contemplado de que eso esté dentro de poco. ¿Se puede especificar si el AP está montado en el techo o pared? Eh, No se puede especificar, pero sí lo puedes ver según el diagrama que tenga la AP, ¿sí? Porque si observamos uno de los APs, voy a volver aquí.
Si observamos, por ejemplo, cualquiera, el 215, tenemos el patrón de irradiación, ¿sí? Este patrón, ¿sí? Si lo vemos según la ubicación, este es una P de pared, así que seguramente esté en la pared, no esté en un techo, vamos a tener este patrón. En el caso del 215, del 220, por ejemplo, que aquí sí lo ubicaría en un techo, chequeo el patrón de irradiación y es distinto, ¿sí? No hay forma de verlo si está ubicado en una pared en un techo, pero sí, siendo instaladores, vamos a saber cómo va a irradiar este AP, porque vamos a saber si la ubicación va a ser en una pared o en un techo. Y si está en una pared, el diagrama sabemos que va a iluminar, por ejemplo, en esta zona, a diferencia que esté en un techo que va a ser una cobertura así. Así que no tenemos forma de ubicarlo, ¿sí? Aquí, pero sí lo podemos saber apoyándonos en el patrón de irradiación. Vale, y recordar que todos los webinars, sí, que realmente ofrezco en español están grabados en la web de GoToStage, así que si querés ver un webinar anterior, lo podéis encontrar ahí. Este webinar también se va a subir. Y no mucho más. Las áreas llamadas warehouse stock, ¿a qué se refieren? A estanterías. ¿Sí? Generalmente todo lo que es un warehouse, vamos a tener muchos estanterías. ¿Sí? Son estanterías, no podemos marcar la altura de la estantería, pero son estanterías del tipo metálicas, ¿sí? Que es esta zona, ¿sí? Realmente aquí, por ejemplo, stock dice low, tenemos uno que dice medium y high. ¿Qué se refiere el tipo de estantería? ¿Sí? Hay que tener en cuenta también en este tipo de despliegue que la estantería va a tener elementos. No es lo mismo un warehouse donde almacene plásticos a un warehouse donde almacene cerámica o metales, ¿sí? Entonces quizás en ese tipo de warehouse donde estén almacenando quizás elementos muy reflectivos, o sea que va a reflejar la señal, utilizaría stock height, ¿sí? Así que esa es la diferencia que hay entre lo que son los stocks. Pladur es drywall, ¿sí? Es esto, drywall, pladur. Aquí tenemos wood, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una pared de madera, ¿sí? Quizás una cabaña, algo así. Tenemos vidrios tintados también que se llama, que esto es, en realidad es un vidrio blindado. Tenemos ladrillo, concreto, un ladrillo más del tipo ahuecado, una puerta de metal, una puerta que dice Gedidor, puede ser una puerta ignífuga, y luego tenemos ventanas, ¿sí? Que es una ventana normal, quizás una ventana que puede ser con algún plástico tipo tintada, ¿sí? Y esos son los tipos de materiales que tenemos. Y por el lado tiene la pérdida que va a tener en DB, ¿sí? Por ejemplo, concreto y heavy door, por ejemplo, que es una puerta ignífuga, son las que más va a tener un elemento de refracción. Entonces esto quiere decir que si estamos pensando pasar la señal a través de una puerta del tipo ignífuga, olvidémoslo, ¿sí? Vamos a tener que instalar una P del otro lado, ¿sí? Si se almacenan líquidos en vertical, no hay forma de definir, porque aquí lo que vamos a graficar es únicamente los elementos que tengamos a nivel obstáculo. Si luego en las estanterías se almacenan líquidos o cualquier, no podemos saberlo eso. Sabemos que vamos a tener un elemento de mucho reflejo, entonces quizás ahí utilizaría alguna de estas herramientas. Utilizar un stock height, incluso si sé que es totalmente reflectivo, puedo utilizar en medio de las estanterías, solo para ayudarme, una puerta pesada o concreto, ¿sí? Para saber que por ahí no voy a pasar la señal. Pero hay que evaluarlo, ¿sí? Porque las estanterías, también dependiendo del metal, el metal en un warehouse, la señal va a reflejar por muchas zonas. Entonces, quizás no, evidentemente no puedo pasar del otro lado de la estantería, pero gracias a reflexión, ¿sí? De las señales, sí podría llegar a tener señal del otro lado. ¿Qué recomiendo en esos escenarios? Hacer un análisis en sitio, ¿sí? El análisis predictivo es un análisis que nos va a dar un panorama
a nivel proyección, pero no podemos garantizarlo a 100% porque vamos a tener que visitar el sitio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si estoy pensando en un colegio, me ofrecen este plano, si a mí me dicen, vale, esto es concreto, lo demás lo recomendable es analizar el sitio, ¿sí? Para saber si aquí, no sé, no lo veo, pero hay un árbol, o tipo de mesas que hay aquí, si aquí hay un microondas o más metales. Así que la recomendación es hacer un análisis on-site para tener un- una visual de los obstáculos y luego sí proyectarlo, porque ahí vamos a tener mucha más información, ¿sí? Basarnos únicamente en un análisis predictivo sin conocer el sitio no creo que sea una de las mejores opciones. Nos va a dar un panorama, pero no podemos garantizarlo. Vamos a tener que combinarlo de, de ambos lados, ¿sí? Es una recomendación. Vale, pues no tengo más preguntas. Quería agradeceros por este webinar. Nos volveremos a ver en septiembre, si no me equivoco, así que felices vacaciones para quienes las tengan. Así que el próximo webinar va a estar programado ya para septiembre, que vamos a continuar con este tema, porque el webinar que está programado para septiembre también es cómo hacer un análisis eficiente y efectivo. Por eso al principio comencé a hablar de que esto es una proyección, estamos hablando de la preinstalación. Ahora el webinar de septiembre va a ser una continuación de este webinar porque vamos a ver, vale, validamos todo esto, ahora vamos a ver cómo configuro las cosas, qué tipo de problemas me puedo encontrar, cómo voy a hacer los ajustes de canal, cómo voy a seleccionar los canales, utilizo canales de 20, de 40, de 80. Bueno, vamos a ver todo lo técnico relacionado ya al despliegue más fino. Así que hoy nos hemos centrado en lo que es una preinstalación. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos, que terminéis bien el día. Nos veremos en septiembre nuevamente y gracias por vuestro tiempo en este webinar. Vale, felices vacaciones a todos y terminéis bien el día. Adiós a todos.